Cuando creas un gráfico en Excel, este adopta un estilo estándar que puede cambiarse. Veamos un ejemplo. Selecciona un gráfico haciendo clic en el borde del objeto. Se activa la pestaña contextual llamada Herramientas de gráficos, que contiene las pestañas Diseño y Formato. Selecciona la pestaña Herramientas de gráficos, Diseño. Observa que hay un grupo de comandos llamado Estilos de diseño. Si seleccionas el comando Cambiar colores, podrás elegir entre las diferentes gamas de colores, ya sea multicolor o monocromático. Si pasas el puntero del ratón por las diferentes opciones, podrás ver el resultado que obtendrás si haces clic sobre alguna de ellas. Haz la prueba. Selecciona Herramientas de gráficos, Diseño, luego Estilos de diseño, Cambiar colores y elige una alternativa de tipo monocromático. En el mismo grupo de comandos también tienes otro elemento que se llama Selector de estilos. De la misma forma, puedes pasar el puntero del ratón sobre las diferentes alternativas que hay y ver el resultado que obtendrás al seleccionar alguna de ellas. Haz la prueba. Selecciona Herramientas de gráficos, Diseño, luego Estilos de diseño, Selector de estilos y elige una alternativa que muestre las etiquetas y los porcentajes dentro del gráfico. Si no quieres estar utilizando la cinta de opciones para seleccionar herramientas de gráficos, diseño, estilo de diseño, selector de estilos, puedes recurrir al botón Estilos de gráfico, que aparece en el cuerpo del objeto. Al hacer clic en él, Excel mostrará un menú contextual que te permitirá seleccionar algún estilo de tu preferencia. Otra cosa que puedes hacer es cambiar el tipo de gráfico si lo deseas. Para hacerlo, selecciona Herramientas de gráficos, Diseño, luego Tipo y luego Cambiar tipo de gráfico. Al hacerlo aparecerá la ventana Cambiar tipo de gráfico, en donde puedes elegir ya sea entre los gráficos recomendados o entre todos los gráficos que hay. Lo normal es que cambies por un gráfico de la misma naturaleza, es decir, un circular por otro circular, uno de barras por otro de barras y así. Cuando haces un cambio hacia un gráfico de diferente naturaleza, lo único que haces es poner en evidencia que no conoces muy bien para qué sirven los gráficos que estás utilizando. Cambiar un gráfico circular que ilustra proporciones a uno de líneas que muestra tendencias no tiene mucho sentido, ¿no crees? Excel te dejará hacerlo, pero no es el punto. Evítalo a toda costa. Lo que quiero decir es que te pongas técnico a la hora de elegir la naturaleza del gráfico que quieres. Haz lo correcto desde el principio. Dicho esto, haz la prueba de cambiar el estilo de gráfico eligiendo uno de la misma naturaleza. Selecciona la opción de gráfico de anillo y haz clic en aceptar. Como pudiste ver, el gráfico se colocó en la misma hoja de cálculo donde tienes los datos. Si haces clic sobre el borde del objeto, puedes arrastrarlo a otra parte. Además de esto, puedes cambiar el tamaño del objeto utilizando los controles de tamaño, que son los pequeños rectángulos que pueden verse en el borde. Otra cosa que puedes hacer es colocar el gráfico en otro lado. Selecciona Herramientas de gráficos, Diseño, luego Ubicación y luego Mover gráfico. Aparecerá la ventana Mover gráfico. Si seleccionas hoja nueva, Excel agregará una nueva hoja al libro y le colocará el nombre que le especifiques en el cuadro de texto que aparece al lado del botón de radio. También puedes especificar que es un objeto en y seleccionar una de las hojas disponibles en el libro. De momento podemos ver que el gráfico se muestra como un objeto en la hoja donde están los datos. Solo para practicar, haz clic en hoja nueva y escribe en el cuadro de texto proporciones. Haz clic en aceptar. Como puedes ver, se genera una nueva hoja que lo único que contiene es el gráfico. Lo que vemos en el gráfico cuando lo generamos a partir de un rango de celdas es lo más elemental: etiquetas para el eje de las abscisas, las series de datos y sus respectivas etiquetas. La verdad es que Excel tiene muchos más elementos que pueden agregarse a un gráfico. Para poder revisarlas, debes tener seleccionado un gráfico que hayas desarrollado. Selecciona Herramientas de gráficos, Diseño, Diseño de gráficos, Agregar elemento de gráfico. Aparece una lista de elementos que puedes habilitar o deshabilitar a voluntad. Es importante que te mencione que las opciones que aparecen van en función del gráfico que estás utilizando, por lo cual verás más o menos opciones según sea el caso. En el ejemplo, seleccioné un gráfico de columnas porque permite visualizar muchas opciones. Selecciona Agregar elementos de gráfico, ejes. Aquí encontrarás opciones que te permiten agregar títulos que brindan información de lo que cada eje representa. Puedes poner pesos, miles de pesos, unidades, meses, años y en general cualquier información que contribuya a entender el contenido de tu gráfico. Hay dos opciones,
horizontal primario y vertical primario. Observa cómo las opciones son de tipo activar y desactivar. Si el icono de la opción está más oscura, quiere decir que está activado o seleccionado. Si está de color del menú, entonces está desactivado. En este caso, tanto el eje horizontal primario como el vertical primario están seleccionados, lo que quiere decir que las etiquetas de eje estarán visibles. Selecciona horizontal primario. Como estaba activado, se desactiva. Como puedes ver, las etiquetas del eje de las abscisas se han quitado. Vuelve a seleccionar ejes horizontal primario para que se active. Ahora selecciona agregar elemento de gráfico títulos de ejes. Como puedes ver, horizontal primario y vertical primario están desactivados. Actívalos haciendo clic sobre ellos. Como puedes ver, se han agregado al gráfico dos elementos que son los títulos de los ejes. Selecciona el título del eje que está en el eje de las abscisas y en la barra de fórmulas escribe meses. Presiona Intro para aceptar. Ahora selecciona el título del eje que está en el eje de las ordenadas y en la barra de fórmulas escribe segmentos. Presiona Intro para aceptar. Selecciona agregar elemento de gráfico título del gráfico. Aquí encontrarás opciones que te permiten manipular el título central del gráfico. Puedes seleccionar que no haya ninguno, que aparezca arriba, sobre el gráfico o arriba superpuesto al gráfico. Déjalo como está. Selecciona el título y en la barra de fórmulas escribe comportamiento de ventas. Presiona Intro para aceptar. Ahora selecciona agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos. Aquí encontrarás opciones que te permiten visualizar en la representación gráfica de los datos el valor de los datos. Como puedes ver, hay múltiples posiciones entre las que puedes elegir. Ninguno si no quieres ver los datos en el gráfico. Centro, extremo interno, base interior, extremo externo o llamada de datos. Selecciona extremo externo. Ahora selecciona agregar elemento de gráfico, tablas de datos. Aquí encontrarás opciones que te permiten agregar una tabla con los datos que dieron lugar a la representación gráfica. Las opciones que tienes son ninguno, si no quieres que aparezca la tabla en el gráfico, con claves de leyenda, si quieres que aparezca una tabla con datos que además incluya las etiquetas de cada serie de datos, y sin claves de leyenda, si deseas que aparezca una tabla con datos que no incluya las etiquetas de las series de datos. Colocar etiquetas de datos y además colocar tabla de datos es excesivo. Así que por lo pronto dejamos el gráfico sin tabla de datos. Ahora selecciona agregar elemento de gráfico barras de error. Aquí encontrarás opciones que te permiten ver gráficamente el grado de variación o inexactitud que los datos pueden tener debido a factores distorsionantes. Este es un tema estadístico que puede determinarse en función a la serie de datos disponibles. Las opciones que tienes son ninguno, si no quieres que aparezcan indicadores de error, error típico, porcentaje y desviación estándar. Deja el gráfico como está. Ahora selecciona agregar elemento de gráfico, líneas de la cuadrícula. Aquí encontrarás opciones que te permiten especificar las líneas divisorias de referencia que quieres ver en tu gráfico. Las opciones que tienes son horizontal principal primario, vertical principal primario, horizontal subordinado primario y vertical subordinado primario. Selecciona horizontal subordinado primario. Ahora selecciona agregar elemento de gráfico, leyenda. Aquí encontrarás opciones que te permiten agregar al gráfico un recuadro que muestra las etiquetas de las series de datos y los colores o figuras para poder distinguirlas entre sí. Las opciones que tienes son ninguno, si no quieres que aparezca, derecha, arriba, izquierda e inferior. Selecciona derecha. Hay otras opciones que te permiten ver más información, pero estas son las básicas que casi todos los tipos de gráficos tienen. Si no quieres estar utilizando la cinta de opciones para seleccionar herramientas de gráficos, diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico, puedes recurrir al botón elemento de gráfico que aparece en el cuerpo del objeto. Al hacer clic en él, Excel mostrará un menú contextual que te permitirá seleccionar los elementos que quieres ver y las opciones que quieres elegir. El dinamismo que permite Excel para darle formato a los elementos de un gráfico es sorprendente. Toma en cuenta que cada cosa que ves en un gráfico representa un objeto al cual le puedes modificar el formato. Cuando seleccionas un gráfico, además de la pestaña contextual Herramientas de gráficos, se activa el panel de tareas que aparece a la derecha de la pantalla.
Para los objetos que no tienen nada que ver con los datos, el panel de tareas habilita tres opciones: relleno y línea, efectos y tamaño y propiedades. Para los objetos que tienen que ver con los datos, el panel de tareas habilita tres opciones: relleno y línea, efectos y opciones de serie. Haz la prueba. Selecciona el borde del gráfico. Al hacer esto, el panel de tareas se habilitará y te permitirá modificar el formato general de la gráfica. Selecciona en el panel de tareas el icono relleno y líneas. Selecciona en relleno la opción relleno sólido. En color, elige un verde. En transparencia, elige un 50%, ya sea que arrastres el control o que escribas en el cuadro de texto. Ahora selecciona el título del gráfico. Selecciona en el panel de tareas el icono relleno y líneas. Selecciona en relleno la opción relleno sólido. En color, elige un naranja. Selecciona en borde la opción línea sólida. En color, elige negro. Selecciona en el panel de tareas el icono efectos. Selecciona en sombra, preestablecidos, alguna sombra exterior. Ahora selecciona en el gráfico la primera columna. Verás cómo se seleccionan todas las columnas de la misma serie de datos. Selecciona en el panel de tareas el icono relleno y líneas. Selecciona en relleno la opción relleno sólido. En color, elige un rojo. Así puedes estar modificando prácticamente cada aspecto del formato de tu gráfico. Solo te falta saber cómo modificar el formato de un texto, en cuanto al tipo de letra y tamaño. Excel prefiere manejar por su cuenta este tipo de cuestiones, pues de esa manera puede escalar el tamaño de los objetos a medida que le cambias el tamaño al gráfico. Si haces más pequeño el gráfico, Excel hace más pequeñas las fuentes. Si haces más grande el gráfico, Excel hace más grandes las fuentes y así. Si de todas maneras prefieres especificar el formato del texto por tu cuenta, la cosa es fácil. Haz el ejemplo. Selecciona el título del gráfico. Haz clic en el botón derecho del ratón para invocar el menú de contexto y selecciona Fuente. Aparecerá la ventana Fuente, que permite hacer modificaciones de estilo a los textos. Fíjate cómo en Fuente para texto latino tiene preestablecido un estilo y no una fuente, ya que eso es lo que permite modificar automáticamente los contenidos. Selecciona en este combo la fuente Cambria. En estilo de fuente selecciona negrita, en tamaño selecciona 32 y haz clic en aceptar.